qué trabaja el artista, ¿no? Para tener un diálogo con la comunidad, obviamente, y, y en este país tan pluricultural y tan rico, hice muchas sociedades. Yo me siento comprometida con todos los aspectos de la cultura y si puedo ayudar, pues lo hago con mucho gusto. Es que es un compromiso personal, siendo artista o no siendo artista. Yo me gusta mucho trabajar con la comunidad. Así he sido desde niña. Así es que a los 13 años yo les daba en el garage de mi casa clases a los niños de la calle, de pintura, a los niños de la calle. Por eso estoy muy orgullosa porque creo que ningún artista ha logrado con su obra poner un centro de reproducción del águila real. Entonces, a través de mi exposición, mi amigo Cetrero logró en Teotihuacán, le dieron 16,000 metros donde está el águila real para su reproducción. Imagínate una niña viendo esas cosas increíbles, esa especie de lluvia de oro, de una especie de selva de personajes con cabezas de ángeles y santos, y esta especie de gran homenaje a la naturaleza, lleno de flores y una maravilla que he tenido que descifrar a través de toda mi vida. A los 18 años, yo era muy rebelde, ya vivía sola, ya me había casado, ya me había divorciado, estudiaba antropología, era del Partido Comunista Clandestino, era una bomba. Mi papá desde pequeña me ponía ejercicios de dibujo, como el pintor Fito Best hizo para las escuelas una manera de aprender a dibujar que era a base de grecas. Entonces mi papá me ponía a hacer dibujos de grecas desde niña. Me saqué un premio Prismacolor dibujando una jirafa. Mi papá dibujaba todo el tiempo, ¿no? Y me llevaba pues con todos sus amigos artistas. Entonces el dibujo era parte de la comunicación entre toda la gente que yo conocía. Que mi papá me llevó a todos los conventos, a todos los altares, a todas las pirámides, a todo lo que era el mundo del arte en México, ¿no? La arquitectura es la gran maestra del arte porque todo pasa dentro de la arquitectura. Entonces, el sentir los volúmenes arquitectónicos fue un ejercicio desde que yo era niña. Cuando regreso de Europa, están descubriendo el Templo Mayor y están restaurando la catedral. Entonces, era muy interesante que al mismo tiempo los dos centros ceremoniales del encuentrazo, ¿no?, estaban siendo restaurados al mismo tiempo. Conocí al arquitecto Ortiz Layú y le dije, oye, ¿puedo ir a dibujar a la catedral? Él restauró, en esa época se había quemado el coro y con unos artesanos extraordinarios restauró todo el coro. Además de restaurar el altar, hay una escalera en que puedes subir y verlo por atrás. Y por atrás es como una nave, como un barco de la época. Es el barco de la iglesia, ¿no? Entonces, esa coincidencia del altar como barco la tengo en una de mis imágenes pictóricas. Entre devoción y admiración
porque como todo ese trabajo está hecho por manos anónimas, de alguna manera al yo ir a dibujar era un diálogo con todos los elementos de los altares y tuve que estudiar teología y tuve que estudiar los símbolos, porque cada cosa que escoges es como una posibilidad de aprender algo, ¿no? Si ves la catedral de frente, en la torre hay una como campana y arriba de la campana hay una bola y luego una cruz. Entonces, dentro de esa bola descubrieron una caja de tiempo del siglo XVII del arquitecto que hizo esa torre, en que estaba San Miguel Arcángel, la protectora de los arquitectos, la Virgen de Guadalupe y otra imagen. Eran 4, que eran unos pequeños grabados que el arquitecto de esa época había puesto en la caja del tiempo, que era chiquita, de plomo. Hicieron una cámara de tiempo contemporánea, la clausuraron y yo hice una recreación contemporánea. Cuando otro restaurador dentro de 250 años, si se desquiebra la torre, ¿no? Tienen que volverlo a restaurar, no sé. Pero yo estoy feliz allí viendo toda la Ciudad de México. La propuesta que yo hago es el rescate. Yo estoy en el rescate porque a través de la historia el arte virreinal en México fue abandonada y todavía se roban muchísimo en las iglesias de México porque no hay un catálogo de lo que tenemos. En la época de mi infancia, los artistas trabajaban con historiadores como Diego y el mismo Covarrubias, porque lo que hacían es una especie de traducción de la historia de México, ¿no? En su trabajo. Entonces, esa inquietud la he tenido siempre y mi papá hizo una arquitectura a partir de la demolición de monumentos. Él, cuando hicieron las grandes avenidas en México, destruyeron muchísimas casas. Entonces, él compraba la demolición, las vigas, las piedras y rehacía las casas con esos elementos. Es como el primer arquitecto ecológico, digamos, ¿no? Y entonces esas piedras me hablaban, toda esa estructura de la relación de mi papá con las piedras. Bueno, el arte ecológico es una invención contemporánea, digo, porque los artistas a través del tiempo han pintado la naturaleza. Hice la primera exposición en ese sentido sobre la mariposa monarca en el 84, porque lo de la conciencia ecológica pues no tiene tantos años. Es a partir de la devastación humana del planeta. Entonces, ese capítulo de la historia de la humanidad pues es nuevo en esta sociedad de masas, ¿no? Hicimos la Sociedad de Monarcas, he dormido en el bosque, he visto las mariposas, las hemos estudiado, pues es como estar en medio de un milagro, ¿no? De la naturaleza, que ese pequeño insecto haga toda esa travesía heroica por todo el continente. Entonces dije, bueno, pues yo tengo que pintarlo. Y además de todo, ya la mariposa monarca está en la lista de los animales en extinción, porque en el recorrido que hace, el monocultivo mata las plantas que ella comen, que se llama asclepsia. En el recorrido desde Canadá
hasta México hay esa planta. Entonces, el problema no es nada más que llegan a México y talan todos los árboles, sino que en el recorrido ya tienen varios problemas, ¿no? He hecho muchísimas exposiciones. Sigo trabajando sobre la mariposa monarca. Ahorita voy a hacer un mural para una clínica de ojos de mariposa monarca, porque de alguna manera la mariposa nos transporta a nuestra parte espiritual, ya que en ella está la metamorfosis de la vida, ¿no? Me conmueve todo el viaje, ¿no? La capacidad de migración, que es el tema del mundo contemporáneo, ¿no? Y la fragilidad. Bueno, y la resurrección, porque de ser un gusano se vuelve, por eso para muchas culturas es el alma, ¿no? Cuando tú te mueres, te vuelves mariposa, ¿no? La resurrección. ¿Qué estás haciendo aquí en Zihuatanejo? Bueno, ahorita mi obsesión es recuperar el museo, que viste que es una maravilla, el lugar, dar a conocer la cultura mesoamericana en esta zona que nadie lo conoce, ¿no? Ese es un trabajo que hago aquí. Luego soy muy amiga de un señor que hizo el Museo del Coco, que espero que lo conozcan, que tiene un proyecto cultural propio, que no tiene que ver con el gobierno ni nada, sino es a partir de su decisión, porque aquí no hay proyectos culturales, no existen. Entonces, es una cosa muy importante. Entonces vamos a hacer una asociación de amigos de la cultura de la Costa Grande de Guerrero, y estoy haciendo un homenaje a un pescador con el escultor que vive en Pantla, que se llama Crescencio Oregón. Es una escultura que pondremos por aquí porque era un pescador amigo de nosotros que murió. Y claro, aquí vienen a pescar la gente. El pescador es una profesión muy particular y difícil. Estamos aquí en tu casa, en Troncones, Guerrero. Me da mucha alegría que conozcan este lugar extraordinario, que ha sido un regalo de la vida, porque pues realmente vivir con el océano adentro de mi casa es extraordinario. Por su belleza, y yo dialogo diario con el Océano Pacífico, que es un gran desconocido en la vida y en la obra de los mexicanos. Tenemos más territorio marino que terrestre y nadie sabe nada del mar. No hay literatura marina, no hay pintores marinos, no hay pintores de barcos. Le damos la espalda al mar como cultura, somos una cultura de tierra adentro, y para mí es muy sorprendente. Y mi abuela era de Mazatlán, toda mi infancia iba al Océano Pacífico, y este lugar era nuestro lugar de vacaciones, pero en la pandemia ya me vine a vivir aquí y leo mucha literatura del mar, investigo mucho sobre el mar, y hay muy poco interés en este país, cosas rarísimas sobre el mar. Y ahora estoy haciendo un proyecto, bueno, ya llevo muchos años, que es los 500 años del puerto de Veracruz, ya que todo lo que somos como occidentales llegó en barco por Veracruz. Todo llega por el mar, y he pintado muchos cuadros. Estoy en contacto con almirantes de la Marina Nacional, porque me interesa mucho la historia de la Marina. Y bueno, me ha sido difícil hacer esa exposición, pero es uno de
mis proyectos. Sé que también estás ilustrando un libro de un poeta poblano Que se llama Miguel Maldonado, sobre los higos. Él escribió los poemas. El higo es una de las primeras frutas que cultiva el hombre en la historia. Es una fruta muy simbólica. Es fascinante porque no es fruta, es flor. Estoy haciendo un abecedario de capitulares. Estoy haciendo unas capitulares con higos y también estoy haciendo una cerámica en Talavera de la Reina sobre los higos. ¿Qué sabes del programa Pago en Especie? ¿Cómo es que te enteraste de su existencia? Bueno, imagínate, yo era amiga de Hugo Margain. El hijo de Hugo Margain estudió filosofía, era mi amigo. Hugo era como amigo de mi papá. En ese México pequeño se conocían todos, ¿no? Entonces, a través del tiempo, pues empiezan los artistas a hablar de este programa. Es un proyecto muy interesante porque, bueno, se crean colecciones que pueden ser malas o buenas, pero finalmente hay un lugar para que los artistas de alguna manera retribuyan su trabajo a este país, ¿no? Te voy a mostrar algunas de las obras que tenemos en la colección Pago en Especie, para que nos platiques qué momento creativo estabas experimentando. Esta, por ejemplo, bueno, la columna de la independencia y... Es una larga historia porque el que construyó la columna de la independencia era pariente de mi papá, Rivas Mercado. La mamá de mi papá nace en Nayarit, como el arquitecto Rivas Mercado. Entonces parte de mi iconografía familiar es la columna de la independencia, ya que la hija de Rivas Mercado me parece que es la que posa para el ángel. Es muy interesante porque es una mujer, bueno, histórica en primer lugar, ¿no? Hija de un arquitecto, que ella misma fue como innovadora del teatro. Yo fui muy amiga de una amiga suya que se llamaba Malú Bloch. Y bueno, era una época muy interesante en que ella se acerca a los pintores, bueno, y luego se enamora de Vasconcelos hasta que se pega un tiro, lo cual me da mucho coraje en Notre Dame. Bueno, este es del altar de la catedral, este es San Rafael, este es el arcángel de la salud, y mi modelo de este arcángel está en el altar, entrando a la izquierda, que es el altar de los arcángeles. Los arcángeles son una invención de un padre. Yo ya investigué todo, un padre en Cefalú, Sicilia, que tiene esta visión de los 7 arcángeles. Como en el siglo XVI se lo lleva esta visión al Papa, y el Papa le encarga a Miguel Ángel una iglesia que se llama la iglesia de Santa María de los Ángeles, donde está enterrado este personaje que yo ya investigué toda su ruta arcangelística. Si pudieras tener en tu recámara una obra de arte, cualquiera que ésta sea, ¿cuál elegirías? Una de Antonello de Messina. ¿Cuál crees que sea el atributo esencial que debe tener alguien que quiere dedicarse al arte?
Yo creo que el atributo fundamental es la pasión. Yo creo que la esencia de la creación es la poesía. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la principal dificultad a la que se enfrenta alguien que ha decidido ser artista? Todo, todo. Porque para una familia decir que eres artista, pues ya se suicidan. Dicen, ¿de qué va a vivir esta pobre, no? ¿No? Entonces ya, la familia. Luego, ser artista es pues, ser un ser extraño que vive en una especie de bohemia, donde no saben si es bueno o malo, el mundo de la droga, del alcohol, entonces todos tienen un imaginario sobre el mundo artístico muy particular, que es como un territorio dinamitado, ¿no? Entonces, en ese territorio tienes que caminar un poco de puntitas para que no te caigas muerto. Y entonces, hacer una carrera es una locura. Porque tú estás hablando de un mundo personal, íntimo, y en el mundo contemporáneo de masificación, ese mundo íntimo, profundo, pues no le interesa a muchas personas, ¿no? Porque el mundo contemporáneo es totalmente lo contrario, es el ruido, la frivolidad, el espectáculo. Entonces, la intimidad, la soledad es algo indispensable para la creación, pero ya no se da, ¿no? ¿Qué les recomiendas? Pues que no se rindan. Soy Carmen Parra, soy hija de los volcanes de este país y vivo debajo de una flor que es una palapa en la costa del Océano Pacífico mexicano. ¿Cuál es tu ciudad favorita? Híjole. El planeta está duro, ¿no? Siracusa. ¿Tu comida predilecta? Mole de guajolote. ¿Material favorito? Papel. ¿Género musical o músico predilecto? Me gusta mucho Albo Part. ¿Tu pasatiempo favorito? Estar con amigos. ¿Cuál es tu templo preferido? El templo de la naturaleza. ¿Algún ángel o santo que prefieres? San Miguel. ¿Laica o religiosa? Religiosa.